Cultura romana enfocada en el derecho. Origen. Su origen fue el resultado de un importante intercambio entre civilizaciones diferentes. Su historia duró desde el año 753 a.C. hasta el año 475 después de Cristo, y su organización política se dividía en tres periodos, los cuales eran la monarquía, república e imperio. Monarquía. La monarquía comprende desde el año 753 al 509 a.C. Durante la monarquía, Roma fue gobernada por 7 reyes, pertenecientes a 2 dinastías, la latina y la etrusca. La república era uno de los periodos. Esta se dividía y comprendía en el año 509 al 29 a.C. y se dividía en 3. Los cónsules eran las autoridades que ejercían funciones de gobierno, funciones militares y la administración de justicia. En este periodo, el rey fue sustituido por 2 cónsules, que se controlaban mutuamente. Al término de su gobierno, tenían que dar cuenta al Senado sobre sus funciones. En caso de peligro nacional, los cónsules nombraban un dictador, con poderes absolutos. El Senado. Sus funciones eran de consulta y asesoramiento a los cónsules y dirigía la administración interna y la política externa del gobierno romano. Las asambleas. La asamblea curial, conformada por los patricios, convocada por el rey, se reunía en el pie del Capitolio. El voto de la mayoría de las curias constituía el voto del pueblo. La asamblea centurial era una asamblea militar y con el voto mayoritario aprobaban las leyes y elegían a los cónsules. Asamblea tribal era la asamblea de la plebe, agrupados por tribus, precedida por el tribunal. Representaban a los plebeyos y defendían los derechos del pueblo ante el Senado y los cónsules. El imperio. Desde el año 29 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, fue gobernada por emperadores. Estos implementaron el gobierno absoluto. Los jurisconsultos romanos distinguían entre ius publicum, derecho público, que regulaba las relaciones entre los ciudadanos y el Estado; ius gentium, derecho internacional, que regulaba las relaciones entre los distintos pueblos; ius privatum, derecho privado, que regulaba las relaciones de los ciudadanos entre sí; ius naturale, derecho natural, trata de los principios de la ley divina coherentes con la naturaleza del ser humano y guardan total congruencia con la noción de lo justo. Las leyes de las 12 tablas. Las tablas 1, 2 y 3 era el derecho procesal civil. El proceso se caracterizaba por su excesivo formalismo. Las partes debían pronunciar determinadas palabras, a veces muy complicadas, obligatorias si querían tener posibilidad de ganar el litigio. Tablas 4 y 5. Derecho de familia y sucesiones. Regulaban normas relativas a la tutela de menores de edad, no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre, para administrar los bienes. También habría normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre. De ellas se harían cargo los próximos familiares. Tablas 6 y 7. Derecho de obligaciones y derechos reales. Regulaban el negocio jurídico del nexo, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría el sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. Tablas 8 y 9. Derecho público en la época. Se caracterizaba porque contenía tanto normas muy arcaicas como normas modernas. Tabla 10. Comprendía normas sobre enterramientos o incineros funerales. Se prohibía el enterramiento en la ciudad. Tablas 11 y 12. Era la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Después esta prohibición fue derogada por la ley Canuleia. La ley Canuleia permitía el matrimonio legítimo entre plebeyos y patricios. Papiniano fue el número 1 de los grandes juristas de la antigua Roma. Expuso las obligaciones de los magistrados y de los funcionarios de Roma. Al igual el derecho tenía una clasificación, y la verdadera innovación de los romanos fue la sistematización y la enseñanza del derecho que no existía entre los griegos. El derecho romano es uno de los grandes aportes de la Roma como civilización. Supuso la primera recopilación científica de las normas para las que deben regirse las relaciones de los ciudadanos en todos los aspectos fundamentales, privados, públicos, familiares, laborales, entre otros. Presentado y elaborado por Karen Eileen Reina Herrera.